son las lecciones del desierto. Y el tema que me toca hoy es hablar acerca de que Dios es nuestro libertador y también es nuestro gobernante, y de cómo ha sido así a través de toda la historia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Rápidamente es lo que quiero recordar, que leemos las historias bíblicas y queremos conocerlas, pero a veces hay muchos detalles, y eso es lo que me gusta, gracias, de encontrar detalles que quizás no hemos puesto atención antes. Decía que estos 3 meses están por terminar y hemos visto las lecciones del desierto. Vimos que Dios nos hace pasar por dificultades para templar nuestro carácter, para afligirnos, para ver si le vamos a obedecer incluso, y para fortalecer nuestra dependencia de Él. Es decir, es como un ejercicio, como un gimnasio. Tenemos que pasar por esto, y quiero decirles algo que escuché y que me pareció muy interesante. Allá por 1987, 86, alguien impulsó un gran experimento científico a nivel mundial y se construyó un domo de cristal con una estructura ligera de aluminio, donde se trató de poner todos los ecosistemas que se pudieran y esperar ahí que se pudiera hacer como una especie de arca de Noé con toda la vegetación y los árboles que hay en el planeta, para ver si pudiera en algún momento de catástrofe, o como para prevenir una catástrofe, que todos los árboles pudieran estar ahí como una reserva. ¿Sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Y todo estaba muy bien, la ingeniería, la ciencia, los cálculos, la tierra, todo eso estaba muy bien, y también el riego, la humedad, el control de temperatura. Había persianas hacia lo alto de esa gran esfera para poder regular la temperatura, para poder regular las horas de sol, y todo empezó muy bien. El proyecto iba bien hasta más o menos 5 o 6 años, y empezaron a ver que los árboles que se veían tan bonitos se empezaron a caer, y los científicos empezaron a preguntarse ¿por qué se están cayendo? ¿Por qué? Entonces empezaron a investigar, y todo estaba tan en control, ¿sí?, que no se podían explicar lo que estaba sucediendo. Pero les digo lo que estaba sucediendo. Como era un gran domo para controlar la temperatura y la humedad atmosférica, lo que estaba pasando es que no había el viento normal. El viento normal hace que los árboles se mezclen, y cuando se mecen, las raíces se fortalecen. Como estos árboles no tenían ese viento normal, sus raíces no fortalecían, no estaban deteniendo el tronco y se venían abajo. Así que, hermanos, a veces nosotros somos mecidos del viento, a veces tenemos dificultades, a veces enfrentamos adversidades en la vida, como los vientos grandes que mueven los árboles, pero esto no debería de preocuparnos, sino que debería de darnos gusto, puesto que nuestras raíces deben fortalecerse. ¿Me dicen amén? Así que todo lo que pasó en el desierto, esto es para que el pueblo de Dios fortaleciera su fe. Y fue escrito, hermanos, como dice la Escritura, todo lo que antes fue escrito, ¿sí?, para nuestra enseñanza fue escrito. ¿Me dicen amén? Vamos entonces a entrar aquí, porque Dios mostró su mano fuerte, su brazo extendido y su poder. En todo momento Él estuvo a cargo de toda la historia, Él controló y sin titubeos estuvo llevando la historia hacia donde Él quería. Decía que todo lo que antes fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces vamos a aprender un poco acerca de lo que está sucediendo. La imagen alude a Moisés y dice el gran libertador, porque Moisés es considerado el principal de los profetas, el principal de los personajes del Antiguo Testamento por todo el pueblo judío y quizás por todo el mundo cristiano. Es considerado el líder por excelencia. Hemos hablado mucho de él en estas semanas. Ya sabemos que era manso, que era pacífico, ya sabemos que Dios se agradó de él y que lo envió para liberar y para gobernar al pueblo. Así dice literalmente cuando dice que fue criticado y rechazado. Él siempre estuvo bien delante de Dios. Fue boicoteado, como nos platicaba Elías en alguna ocasión, pero Dios siempre dijo: voy a apoyarlo a él, y el resto del pueblo estuvo siempre a las órdenes de este líder y de este libertador. Falló, sí lo sabemos, en algún momento de su carrera, pero el pueblo siempre lo considera a él el libertador.
los llevo al discurso de Esteban en el libro de los Hechos, y Esteban estaba siendo presentado ante el Sanedrín porque defendía el nuevo camino, lo que es lo que Jesús había enseñado, y relata magistralmente la historia del pueblo de Israel. Son muchos versos, no creo que los vayamos a ver todos, no es posible detallar todos los eventos de la historia, pero el propósito es presentar lo más sobresaliente y llegar a un clímax. A ver si podemos seguir. Esteban comienza con Abraham y con el pacto que Dios hizo con él. Luego nos brinda detalles sobre José y sobre Moisés. Empieza a nombrar los líderes, empieza a nombrar las personas importantes, conduciéndonos hacia un momento de clímax. Dice que tanto José como Moisés fueron rechazados por sus hermanos injustamente, pero a los dos Dios los usó para la salvación de su pueblo y fueron elevados a una posición de autoridad como gobernantes. ¿Me dicen amén? Siempre ha habido gobernantes, de hecho es necesario que los haya para que la gente pueda organizarse. Sin embargo, tanto a José como a Moisés, el pueblo los consideraba por encima de los demás, los consideraba sobresalientes, como humanos de primera clase. ¿Me explico lo que quiero decir? Y en el mundo actual, hermano, lo decimos igual. Muchas iglesias van y le dicen al pastor: pastor, ore por mí. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Como si el pastor fuera un mejor humano que tú. La pregunta es mejor humano que tú? Necesitas decirle: pastor, ore por mí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo no soy suficiente. Usted es el líder. ¿Sí? Usted es el guía. Hermanos, lo que quiero decir, bueno, lo voy a dejar para el planteamiento final, pero muchas veces consideramos a estas personas como humanos VIP, como algo mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos ser, hermanos. Y eso, por un momento hay que pensar, es un concepto equivocado. ¿Sí? Porque Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay shita, todo lo que esto significa. No hay una diferencia. Dios nos ve a todos exactamente igual. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Así que si a usted le dicen: allá cuando estemos en el reino se va a codear usted con Abraham, ¿qué amiguitos va a tener? ¿Sí? De pura gente VIP, vamos a juntar con lo más refinado de la historia de Israel. Aquí estamos viendo que Esteban, por cierto, es su último discurso, puesto que está hablando de la defensa, y dice: todo empezó con Abraham, Dios hizo un pacto con él, luego fuimos a Egipto, José estuvo allí, y hace un resumen. Espero que lo podamos leer, o léanlo usted en el libro de los Hechos, así se llama el discurso de Esteban. Y entonces él le dice a este Moisés, a quien habían rechazado: ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esa es la palabra de Esteban. Hace un discurso grande, los invito a leerlo en Hechos 7:35. Apúntelo para que lo lea durante la semana. Es un resumen impresionante de gran erudición por parte de Esteban. Dice: bueno, a Moisés, a quien la gente criticaba, Dios lo envió por gobernante y por libertador. Así que sí es un gobernante, sí es un libertador, pero luego más adelante, ¿sí?, vamos a encontrar en el libro de los jueces una gran cantidad de libertadores que se levantaban en lo que se conoce como el ciclo de la liberación. En el libro de los jueces se nos presenta que el pueblo se volteaba, le daba la espalda a Dios, y entonces Dios levantaba a un libertador. Y las cosas pasaban, los volvía a liberar, y cuando ya se acababa ese episodio volvía a suceder lo mismo y Dios levantaba. Aquí los anoté más o menos para acordarnos. Josué, sabemos que es el sucesor de Moisés, y luego estuvo Otoniel, que fue el primer juez y que liberó a Israel de Mesopotamia, Ahod, Débora, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón y otros que son considerados también jueces menores, que fueron líderes y que fueron libertadores de su pueblo. La gente los idolatra, la gente les cree, los sigue porque Dios los levantó. Pero a este punto es al que queremos llegar, hermanos, porque siempre admiramos a quienes son líderes, buscamos modelos, buscamos inspiración, nos identificamos con aquellos que sobresalen. ¿Me dicen amén? Sí, como seres humanos necesitamos esto, pero de repente esto, hermanos, se cambia, se va en otra dirección. Verán si puedo explicarlo. La admiración nos lleva a veces a pedirle a Dios que nos permita ser como ellos, al menos parecidos. ¿Me dicen amén?
¿Sí? ¿No han escuchado a alguna persona o hermanos quizás en otra iglesia donde dicen, no, es que yo quiero que Dios me use, que me lleve, que yo pueda hacer esto y que yo pueda ser como alguno de estos grandes personajes de la Biblia? Es natural como humanos, hermanos, el ego ya lo traemos, pero lo que quiero decir es que algunos sermones no nos ayudan, hermanos. Nos hablan de ser los héroes, de ser líderes como Moisés o como José. ¿Me dicen amén? Entonces dice, tienes que ser líder, mira, como Moisés lo hizo, así lo puedes hacer tú. ¿Les ha tocado escuchar esto? ¿Sí? También hay predicaciones que no nos ayudan porque alimentan nuestro ego. Verán, ahorita voy a aclararlo un poco más. Por ejemplo, en la historia de Sansón, ¿sí? Somos Sansón. En la historia de Gedeón nos identificamos con Gedeón. En la historia de David, creemos que somos como David. Y tus problemas son tus gigantes. Y hay predicaciones que dicen, es que tú eres David y el gigante es tu problema y tú tienes 5 piedras, la piedra de la fe, la piedra del espíritu, y ataca al gigante y destruye tus problemas. ¿Me dicen amén? El enfoque, hermanos, en mi opinión, está equivocado. ¿Sí? ¿Y por qué digo que tú vas a vencer tus problemas, hermanos? Nosotros no vencemos nada. Yo no soy José, usted tampoco. Yo no soy Moisés, usted tampoco. A Sansón sí me parezco un poco, pero sí, sobre todo en el pelo abundante. Pero es que después de que Dalila, sí, bueno, en fin. Yo no soy Moisés, yo no soy Sansón, yo no soy Gedeón, yo no soy el héroe de la Biblia. Si en la historia de David yo tuviera que ser alguien, hermanos, ¿quién sería? Goliat tampoco. ¿Quién sería? ¿Saben quién sería, hermanos? Sería uno de esos soldados cobardes, ¿sí? Aterrorizados ante el gigante. 40 días salió aquel gigante a insultar y a decir, no sirven para nada. Y los soldados volteaban para otro lado, se hacían chiquitos, ¿sí? Y volvía aquel gigantón, 3,5 metros, dice la Biblia que me dio. Échenle ahí para arriba más o menos. ¿Qué son aquí, arquitectos? 4. ¿Cuántos son? 4. Pues más o menos, un poquito más arriba de la lámpara. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 50 ciclos. Bueno, era un tanque de guerra el Señor. Y se paraba y rugía y los insultaba con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y los soldados, ¿sí? Decían, no, pues es que si la verdad si yo me meto, pues no la voy a hacer. Si yo tuviera que identificarme, yo sería un soldado de esos asustados. ¿Saben por qué? Porque necesitaba de alguien como David. Igual que ahora necesito de alguien como Jesús. Porque mis problemas no son fáciles de enfrentar. A veces vemos que la Biblia es como si fuera un libro de autoayuda, como si fuera para que tú te superes. Pero eso no es la Biblia. La Biblia habla de un Dios poderoso. La Biblia habla de alguien que no falla. La Biblia habla de un libertador y de un gobernante que tiene que ser nuestro Dios. Debemos de dejar de pensar que nosotros estamos llamados a empoderarnos. ¿Para qué? ¿Me dicen amén? Nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que confiar en Dios. No podemos pensar que vamos a estar nosotros liderando o que vamos a estar gobernando, hermanos. Dios tiene todo bajo su control. Y a nosotros nos queda ser como ovejas de su prado. Y entonces lo que tenemos que recordar siempre, hermanos, que cuando suceden estas cosas, nosotros a veces estamos equivocados. Miren, voy a mencionar cualquiera de estas ideas, voy hacia atrás. Siempre nos identificamos con los buenos, nunca con los malos. ¿Por qué nos identificamos, por ejemplo, con Pedro? Porque Pedro fue alguien que se acobardó, negó y huyó de donde estaba Jesús. No nos identificamos más con esto. ¿Sí? ¿O a usted nunca le ha pasado? Alguien que quiera ser valiente y decir, ¿sabes qué? Por lo mismo es como que me sentí mal, pero sí no dije nada. ¿Sí? Si se sonríen es porque a lo mejor están pensando que quizás es cierto. Nunca nos identificamos con los malos, pero en las historias de Jesús, hermanos, yo soy el ciego. ¿Sí? En las historias de Jesús, yo soy el hidrópico, yo soy aquel que necesita ser sanado, yo soy el leproso. Y en la historia de los 10 leprosos, peor, hermanos, soy de los 9 leprosos que no regresaron.
Qué vergüenza. Ojalá fuera yo el leproso que Dios limpió, pero el que regresó, el que dijo: Señor. Pero a veces, hermanos, Dios hace cosas con nosotros y nosotros le damos la espalda otra vez. Él es el único libertador, Él es el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. ¿Me dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces debemos de identificarnos con esto. Voy a tomar un tema, ¿sí? En este caso también podría cada uno de nosotros ser la mujer con 12 años de enfermedad hemorrágica que se presentó delante de Jesús. ¿Sí? Fíjense, voy a tomar este tema. Todos los personajes que hemos visto aquí necesitan un héroe, un libertador, y ese héroe, hermanos, es Jesús. Amén. Igual nosotros, hermanos, no podemos esperar que nosotros seamos protagónicos. La Biblia no es acerca de nosotros, la Biblia es acerca de Jesús y de su amor por nosotros. Entonces, hermanos, voy a relatar este pasaje porque me parece de lo más importante y de lo más impresionante con los detalles. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Acaban de darle de comer a 5,000, acaban de cruzar el mar y Jesús acaba de caminar sobre el agua impresionando a sus discípulos. Le dijo: no se asusten, soy yo. Llegó hasta el otro lado y cuando estaba en el otro lado, dice aquí, cuando volvió, toda la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. No sé, hermanos, si lo esperaban para que les diera de comer otra vez. No sé si lo esperaban con el morbo de ver a ver si hace algún milagro, o con la idea de que querían saber si este hombre decía ser o era quien decía ser, ¿sí? Toda la multitud lo esperaba. Tal vez solamente eran curiosos, hermanos. Y vean cómo mucha gente actualmente, muchos en las iglesias, también venimos como espectadores. Venimos pero salimos igual. La palabra no nos transforma. Seguimos siendo los mismos orgullosos, seguimos siendo los mismos leprosos que queremos ser limpios, pero no volvemos a agradecer a Dios. No hay un cambio en nuestra vida, hermanos, y es necesario que haya un cambio en nuestra vida. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Porque si seguimos siendo las mismas personas de hace 10 años, no estamos avanzando en el camino de Dios. ¿Sí? Estamos estancados, estamos tibios espiritualmente y me hace falta, hermanos, que Dios pueda estimularnos si nosotros se lo permitimos. ¿Sí? Ahora entonces, a veces decimos buscar a Jesús, pero cuando lo encontramos, cuando Jesús habla en nuestro corazón, nos volteamos para otro lado, nos disimulamos y nos vamos por otro camino. Dijimos: no, ahora no, mejor después. Sí, voy a seguirte, sí entiendo, pero mejor después te voy a decir. Algunas veces nos dicen: hermano, es que necesitamos hacerlo. Alguien dice: hay que bautizarse, hay que demostrar, hay que hacer ese acto público para que todo el mundo sepa que sí estás de acuerdo con lo que estás proclamando. Dice: no, pero es que bautizarse es algún compromiso muy serio, porque luego le voy a fallar a Dios y yo no quiero bautizarme cuando ya esté preparado. ¿Sí? Déjeme le digo una cosa, hermano, nunca se va a sentir preparado. Le dicen amén. ¿Qué quiere Dios? ¿Que seas perfecto para que te bautices? No. Dios quiere que te bautices para que empiece a trabajar contigo. Amén. No quiero dirigirme aquí porque hay jovencitas que a lo mejor no están bautizadas, no me acuerdo. ¿Tú sí? ¿Tú también? Bautizarse es iniciar una vida convencidos de que queremos seguir el camino de Cristo. No quiere decir ni hay garantías de que no vayas a fallar. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que quiere obedecerle. ¿Sí? Y si Él nos adopta, hermanos, imagínense a alguien que va a un orfanato y encuentra a un niño que dice: yo quiero adoptarlo, ¿sí? Y luego lo lleva a su casa y le rompe un jarrón y le raya la pared. ¿Sabes que ya no te quiero? Te voy a llevar a devolver al orfanato. Dios, hermano, no haría eso. Así que si Él nos da la oportunidad de ser llamados hijos, nos da la oportunidad de ser hijos, legalmente, herederos, coherederos, juntamente con Cristo. Así que tenemos que estar agradecidos. Ese es nuestro libertador, ese es nuestro héroe que nos salva. Eso es lo que necesitamos, saber que lo que pasa en la vida no tiene importancia, porque tenemos a alguien que nos está buscando, que nos está guiando, que nos está liberando. ¿Le dicen amén? Y entonces, cuando Jesús volvió, ¿sí? Cuando estuvo ahí en ese lugar, ven cómo todo lo que se escribe es para nuestra enseñanza. Vino un varón llamado Jairo, de los principales de la sinagoga, ¿sí?
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Voy a tratar de entrelazar las dos historias, ya las conocen. Este hombre, pasando por alto la vergüenza, la preocupación de que sus compañeros de ministerio le dijeran algo, va con Jesús porque tiene una necesidad importante. Su hija está agonizando. Entonces va y le dice: Jesús, ven por favor a mi casa, mi hija se está muriendo. Ponga atención, porque Jesús podría haber dicho a distancia que sana y sanaría, como la hija del centurión, el hijo del centurión, ¿sí? Pero no lo hizo. Quiero que ponga atención por qué Dios o por qué Jesús dejó pasar más tiempo, porque la fe de Jairo, hermanos, era suficiente para considerarlo a él el Mesías, el Hijo de Dios. Él sabía que Jesús lo podía sanar, pero entonces Jesús dice, ¿sí?, te llevo al desierto, voy a probar tu fe para que se fortalezca, no para ver si fracasas, sino ayudarte. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces le dice: sí, ahí voy a tu casa. Pero vean lo que pasó cuando dijo que iba para su casa. Tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, ¿sí? Los que somos padres sabemos qué se sentiría eso. Fue entonces Jesús con él y le seguía una gran multitud. Toda esa multitud lo apretaba. Y aquí, hermanos, es donde yo quiero llegar. Porque una mujer que desde hacía 12 años, qué curioso, ¿no? 12 años la mujer enferma y 12 años la hija de Jairo, ¿sí? 12, un número perfecto, un número cabalístico, el número de las tribus de Israel, un número significativo. Y entonces esta mujer estaba enferma de hemorragia desde hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie había aprovechado, no había aprovechado. Y la Biblia dice: antes le iba peor, ¿sí? Así como cuando dice la gente: fui al seguro y me fue peor. Puede ser, pero eso dice la gente. Entonces, había gastado ya todo lo que tenía y se sentía peor. 12 años en esto, hermanos, y se sentía peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Todos conocen esta historia, ¿me dicen amén? ¿Sí? ¿Alguien no la conoce? Yo pues todos la conocemos, ¿sí? Y la hemos oído más de una vez, ¿sí? Esta mujer, hermanos, decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, me va a sanar el Señor. Y la vemos como una cosa simplista, pensamos que ocurrió algo como una especie de magia y que cuando lo tocó, entonces esa mujer, porque eso es lo que dice la Biblia, sanó, ¿sí? Pero si nos profundizamos un poco, hermanos, no es algo mágico. Esto se encuentra en Marcos 5, pero Mateo 9 y Lucas 8 también registran el mismo evento. Aclaran que lo que tocó no fue más que el borde de su manto, y aquí es donde podemos ahondar en la Escritura. No fue un momento de inspiración, o no fue un momento o un exceso de confianza de la mujer, no es con tantito que alcance a tocar. Fue, hermanos, una declaración profética. Fue una declaración profética por todo lo alto, porque esta mujer conocía la palabra. Seguramente ella, cuando podía, iba a la iglesia y escuchaba en la sinagoga y escuchaba debatir a aquellos eruditos y entendió y conoció la palabra. Esto es lo más probable. Cuando empezó a tener su problema ya no podía porque estaba impura ritualmente. Todo lo que ella tocaba quedaba contaminado, todo lo que ella se acercaba estaba socialmente completamente aislada. ¿Me dicen amén? Tenía 12 años que no podía tocar a su familia, que no podía acercarse a la sinagoga. No es que fuera pecadora, no era pecadora, ¿sí? Pero tenía una condición legal que le impedía hacer todo esto. Pero esa mujer, hermanos, conocía, como muchas de las mujeres del tiempo, todo lo que estaba pasando en la profecía bíblica. Ella escuchó y dijo: hay un hombre caminando ahorita sobre la tierra, del que dicen que es el Mesías. Jairo también dijo: mi hija está muy enferma, quizás si voy, quizás si viene mi hija pueda superar la enfermedad. Esta mujer también sabía. Pero hermanos, si vamos a profundizar en esto, tenemos que decir lo siguiente. Pónganme atención, ¿sí? El borde del manto no se refería al dobladillo, a la bastilla, como decía mi abuelo, ¿sí? Hay que subir la bastilla. No se refería a eso, se refiere a algo muy particular, ¿sí? Se refiere a algo más concreto, ¿sí? Es un objeto con un significado poderoso. En griego la palabra es craspedón, ¿sí? O fleco. En hebreo se llama tzitzit y se refiere no a un adorno, sino a un objeto religioso que fue ordenado por Dios. Póngame atención, lo voy a decir rápido. Te harás fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubras.
y era una especie de trencita como la que hacen de esas pulseritas que trae la gente en la mano, y lo ponían en las 4 esquinas del manto. Y Jehová habló a Moisés diciendo, este es orden de Dios, pongan atención: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas o flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, o sea, para siempre, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermanos? Eso fue dicho en número. No eran un objeto mágico, eran una orden de Dios. El largo no estaba establecido, pero los fariseos, ya saben cómo somos los fariseos, ¿sí? Tenían las franjas más largas para aparentar que eran más piadosos. Pero pónganme atención con esto, porque dice en Números: os servirá de fleco para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra y no miren en pos de vuestro corazón. Estos flequillos es lo que estaba colgando en el manto de Jesús. Estos son los que la mujer quiso tocar. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Ahora quiero que me sigan, porque estos flecos en las 4 esquinas eran un recordatorio físico de los mandamientos de Dios. Eran la palabra de Dios hecha tejido y símbolo andante de la Torah, que acompañaba a los creyentes a donde quiera que iban. No eran cualquier cosita, de hecho eran bastante importantes. Cada fleco o ala, la palabra beret es la misma, ala o fleco, dice, en cada esquina significaba una letra de la palabra Yahvé. ¡Qué increíble! Entonces ellos estaban rodeados con la palabra Jehová, y cada fleco o ala tenía 7 hilos que representaban la perfección de Dios, y estaban tejidos con un hilo azul que representaba los mandamientos. ¿Sí? Si gustan abrir los ojos y decir, ¿cómo? Todos los judíos así son, llenos de simbolismos, de misticismo. Pero hermanos, hay más, porque además tenían nudos espaciados y vueltas de hilo azul. Los tejían con cierta intención y profundo significado ritual. Los nudos, las vueltas, 8, 11, 13 vueltas de hilo, en total daban 39 letras o 39 vueltas. Y todo eso nos quiere decir: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. ¿Sí? No era que tú hicieras tu diseño y le pusieras ahí un corazoncito, un conejito. No, era un diseño que ellos habían hecho para recordar a cada momento: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no para ahí, hermanos, ¿sí? Esos son tzitzit, se llama. En los 4 lados estaba uno colgado, pero vean que tenía su técnica: un doble nudo y luego 7 vueltas de hilo, otro nudo y luego 8 vueltas de hilo, otro nudo, 11 y 13. El número total, hermanos, es que todo esto nos da un total de 613, que son los mandamientos completos de la Torah. ¡Qué impresionante! ¿Sí? Entonces estos hombres literalmente andaban rodeados de la palabra de Dios y andaban diciendo: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta mujer, hermanos, estaba confiada en que si tocaba ese fleco podía ser salva. ¿Por qué, hermanos? Porque ella conocía la Biblia, porque ella conocía la palabra. Y entonces, hermanos, aquí es donde se profundiza importante, porque estos flecos, la misma palabra para fleco es la misma palabra para ala. Póngame atención, ¿sí? La mujer, ya lo dije, como otras mujeres de su tiempo, era limitada por su condición de mujer, pero no era una persona ignorante. Estaba preocupada por las cosas del Dios de Israel, conocedora de la Torah y las tradiciones y profecías de su pueblo. Ella sabía que su condición era de impureza ritual, porque lo que tocara quedaba contaminado y debía purificarse. Su soledad, hermanos, era conocida solo por ella misma. Había gastado hasta el último centavo y le iba peor. 12 años la habían agotado físicamente también y económicamente, por supuesto. Seguro estaba anémica, sin fuerza para seguir, y cuando escuchó de Jesús, cansada, casi rendida, buscó acercarse a él. Debe abrirse paso entre toda la multitud. Sabe que está desafiando la ley ritual, pero ahí va, hermanos, porque cuando la gente entendemos que necesitamos buscar a Jesús, lo buscamos. ¿Sí? Y entonces ahí va, y ella sabía que debía de buscar, y sabe a quién va buscando. Ella en su corazón, hermanos, ha dicho: este hombre es el Mesías. ¿Sí? Pero ¿en qué se apoya, hermanos? Ella no espera que ocurra algo mágico, no se acerca a ver qué pasa. Ella confía en su corazón en las promesas de Dios y de su Mesías. Vean en el libro de Malaquías, hermanos. En el libro de Malaquías dice: cree
no intelectualmente, sino con una fe fuerte, con una fe poderosa, una fe emuná, creen lo que está diciendo. Vean lo que dice Malaquías: más a vosotros, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación o sanidad. Así que esta mujer escuchó y sabe qué es lo que trae sanidad. Si este es el Mesías, las alas de su manto me darán sanidad. Así que entonces se mete confiando que sí es el Mesías. O sea, no me importa lo que digan los demás, no me importa si me dicen o me corren o me amenazan o me apedrean, no me importa nada, porque yo sé que este hombre es el Mesías. Y si yo toco las alas de su manto, los flecos de su manto, entonces yo voy a ser salvo. Y díganme qué pasó. Cuando llegó, hermanos, ¿sí? Los judíos de aquel tiempo sabían esta profecía. Ellos decían: ese sol de justicia es el Mesías, y las alas son los bordes de su manto. No era la única que lo sabía, pero ella sí sabía que este hombre sí era el Mesías. Y eso cambia todo el contexto, porque no solamente es acercarse a tocar, a ver qué pasa, es acercarse porque sabe que va a ser salva. Y en ese momento no nos tenemos que saber, porque ellos interpretan, ¿sí?, que ese tzitzit de las vestiduras de Jesús tiene poder para salvación. La mujer tocó ese borde como un acto de fe. Creyó verdaderamente que Jesús era el Mesías y que el fleco de su manto le traería su anhelada sanidad. Contrario a la creencia judía, lo impuro contamina lo santo. En este caso, la pureza del Mesías no solo no estuvo comprometida, sino que además alcanzó a curarla a ella. ¿Me dicen amén? Amén. En lugar de que ella le contaminara, él la descontaminó. Y todavía pasa, porque ustedes saben que revertió. Jesús se detiene y voltea y pregunta: ¿quién me tocó? Todos iban por ahí. Pedro le dice: Señor, sí, probablemente hay 500 personas aquí alrededor. ¿Cómo que quién me tocó? Dijo: no, es que yo sé que salió poder de mí. ¿Me dicen amén? ¿Quién es el libertador, hermanos? Jesús. Ni siquiera el fleco con todas las vueltas, ni siquiera. ¿Quién es el libertador, hermanos? Jesús es el libertador. Amén. Y a esta mujer la sanó en el momento en que con fe creyó que Jesús la puede sanar. Amén. Pregunto ahora: ¿cómo andamos nosotros? ¿Qué pensamos? Decimos: bueno, esas cosas pasaban en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no. ¿Sí? Pero no es de lo que se trata, hermanos. No es de que si usted tiene una enfermedad vaya a buscar un objeto sagrado o le pida a Dios y espere que Dios lo sane. No, de lo que se trata, hermanos, es de mantener la fe en Dios. Y la fe en Dios hay que mantenerla, porque Jairo, hermanos, esperaba que Jesús llegara a su casa. Y entonces Jesús va y se detiene con la mujer y todo, y Jairo diciéndole: Señor, déjala para más al rato, ¿no? Pero entonces cuando van para allá, una persona le dice: Jairo, ¿sabes qué? Ya ni vayas, ya tu hija se murió. ¿Se imaginan la prueba para Jairo? Tantito más si hubiéramos llegado. Pero entonces, hermanos, Jesús llega y la resucita. Amén. No solamente la sanó, y esa es la enseñanza para nosotros. Eso es lo que tenemos que saber, que Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte. Amén. ¿Sí? Como aquellos muchachos que fueron echados en el horno del fuego, dijeron: mira, mi Dios tiene poder para liberarnos, pero si no nos libera, sigue siendo mi Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que mantener, hermanos. Nuestra fe tiene que ser en que Dios es nuestro libertador, nuestro sanador y quien nos da todas las promesas. Entonces, esto que estamos leyendo aquí, hermanos, tiene un apoyo de lo que sucede con las promesas y las profecías acerca de Jesús, ¿sí? Lo dije ya. Luego Jesús se vuelve y la restaura. Esto me gustó mucho, porque, hermanos, cuando voltea, ¿sí?, ella se sabe descubierta y dice: bueno, la verdad es que fui yo. Jesús la regañó, ¿no? Jesús le dijo: oye, ya andas contaminando a toda esta buena gente que me está acompañando, ¿verdad que no? No, Jesús le dijo: hija. ¿Alguien puede decirme otra parte en la Biblia o en el Evangelio donde Jesús le diga a una mujer hija? No hay, ya la busqué. No hay, es la única vez que Jesús le dice hija a una mujer. ¿Sí? No porque no, solamente se registra, no es algo
mal, sino que solamente en ese momento le dice hija, con el propósito, ¿sí?, de restaurarla y de volverla a poner en su lugar dentro de la sociedad. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces Jesús la sana, la restaura y le dice, bien hecho. ¿Por qué? Porque tu fe te ha llevado a creer que yo soy el Mesías y has encontrado sanidad en el borde del fleco, como dice la profecía. En ese momento, hermanos, bueno, ya no voy a hablar más de Jairo, pero terminada la travesía vinieron, eso sucede después, no sé si ya la gente corrió la voz o no, o ya lo sabían, pero las personas de Genesaret, una región ahí cercana, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Y vean qué hacían los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Sí? Eso es para cumplir la profecía de que Jesús era realmente el Mesías. Y entonces, esto es lo que estamos viendo aquí. Digo algo más, no fue sano por nada, por magia, nadie, porque haya poder en la tela, ni siquiera en los elaborados flequillos que recordaron los mandamientos y la ley. Fueron sanos porque, como Jesús mismo dijo, he conocido que poder salió de mí. No son los líderes antiguos, los seres de la fe, los que merecen admiración, hermanos. Es que todo el trabajo lo hace Dios. Todo el trabajo que estamos viendo en la Biblia lo hace Dios, y nosotros debemos enfocarnos en eso. No son los objetos que algunos consideran sagrados. El gran libertador y el que gobierna la tierra es Dios mismo y su Hijo Jesucristo. Yo digo amén. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve, dice Jesús, dice Dios en Isaías 43:11. Y más adelante dice, Él reclama también ser gobernante de nuestra vida. Pero a veces, hermanos, el orgullo es lo que nos lleva lejos, no nos deja gobernar por Dios. Es la limitación de un pasado. A veces nosotros mismos, hermanos, tenemos tanto pesar por nuestro pasado que no dejamos que Jesús gobierne nuestra vida. ¿Me dicen amén? Amén. A veces algo que hicimos nos pesa tanto que decimos, no merecemos lo que Jesús quiere hacer con nosotros. No creemos en la gracia de Dios. Y este orgullo, es que yo no puedo, es que yo no soy, es que yo no sirvo para esto, impide que Dios gobierne nuestra vida. A veces es una pasión equivocada que no queremos dejar. Eso nos gobierna y nos aleja de Jesús. ¿Me dicen amén? Todo esto, hermanos, tenemos que enfocarlo para dejar que Dios, que Jesús mismo sea nuestro libertador, pero que también sea nuestro gobernante. Vivir bajo su gobierno significa someternos a su palabra, dejarnos guiar por ella, no por las circunstancias de la vida, no importa lo que esté pasando, sino debemos tener confianza suficiente para dejarnos llevar por la palabra de Dios. El pecado, hermanos, nos esclaviza. El pecado es algo que está siempre sobre nosotros, impidiéndonos destacar, levantar la cabeza, pero Jesús dice, he venido para dar libertad a los cautivos. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces tenemos que permitir que Jesús sea nuestro gobernante y nuestro libertador. Nos ofrece libertad, no nomás del pecado y de la muerte, que ya lo hemos visto, nos ofrece libertad de las cargas de la vida. ¿Quién tiene aflicción? ¿Quién tiene pesar? ¿Quién siente que la vida es vacía, que no sirve para nada, que a pesar de los esfuerzos no produce nada? ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Sí. Solo yo tengo tendencia a la depresión. Ayúdame, doctor Pérez, dame algo de medicamento para eso. El punto, hermanos, es que podemos tomar una tonelada de medicamentos, ¿sí? Pero el asunto es que si no cambiamos nuestra forma de pensar, la situación puede ser mucho más difícil de sobrellevar. Sin embargo, la confianza en Dios, la esperanza en Dios, el saber que en sus alas podemos encontrar salvación, hermanos, nos puede ofrecer libertad de toda la carga de la vida, de las ansiedades, de los afanes y de las fatigas. Cuando lo pensamos, hermanos, debemos de saber que la situación está a cargo de Dios, no a cargo de nosotros. A veces nosotros queremos hacer algo, y déjenme les digo, hermanos, que nosotros no podemos hacer nada. Dios es el único que puede hacer las cosas. ¿Sí? Y entonces Jesús nos ofrece el único camino, ¿sí? Jesús, yo soy el camino, dice Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús, ¿sí? Y el camino, la puerta, la verdad y la vida, ¿sí?, es lo que Jesús nos ofrece. Por eso es nuestro libertador, y por eso también, si lo dejamos llevar nuestra vida, puede gobernarnos. Yo, Jehová, santo, vuestro creador, vuestro rey, eso es lo que dice Dios, eso es lo que quiere ser. Si es nuestro libertador, tiene derecho también a dirigir nuestra vida. Él reclama ser gobernante de nuestra vida, y nosotros muchas veces nos queremos ir en otra dirección.
Pregunta: ¿de qué cargas debemos liberarnos ahora ya como creyentes, hermanos? Piense un momento. Usted es creyente, es bautizado, levanten la mano. ¿Sí? O si no es bautizado, entonces es creyente, ¿no? Solo que falta es ser bautizados. ¿Por qué lo he mencionado 3 veces, hermanos? Porque ahí viene la cena del Señor. Seguramente podemos hacer un espacio para bautizar a los que faltan, ¿sí? Y queremos que no se vayan a echar un remojón, sino que vean que es un inicio del compromiso de nuestra vida con Cristo. ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer, porque la Biblia misma dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Sí? Podemos decir y debatir muchas cosas. No quiero presionarlos, pero a ver, hermano, ¿a qué horas? Como creyentes, hermanos, ¿de qué debemos liberarnos? No queremos empujarlos a los que no se han bautizado a que se bauticen. Es que yo no quiero. No es algo que quieras o no quieras, es algo que debes entender en ti mismo. Es un acto público que declara que sí quieres seguir el camino de Jesús. Es todo. No que ya estás perfecto y que ahora ves a los demás por abajo. Estos pobres no son bautizados. No. Lo único que está haciendo es: saben que yo también quiero esto, también quiero eso que ustedes tienen, también quiero recibir las promesas de Dios. Bueno, ¿sí? Firma el contrato. Eso es todo. Y te aseguro una cosa: este contrato no trae letritas chiquitas así que no se alcancen a ver. Es un contrato limpio delante de Dios, ¿sí? El que creyera y fuera bautizado será salvo, ¿sí? El eunuco que iba dijo: oigan, no, aquí hay agua, es un charco porque tiene, aquí hay agua, ¿sí? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si se puede, entonces, hermanos, piénsalo. Es algo que podemos dejar para el año que entra, sí, pero si es algo que podemos hacer ya, pues ya, ¿sí? No se sientan presionados, hermanos. Un poquito. ¿De qué cargas debemos liberarnos como creyentes? Digo porque así me sentía yo también, ¿sí? Y yo pensaba también, dice: no, pues es que con Dios no se juega. ¿Qué tal si yo ya empiezo y digo, yo voy a irme derechito, y resulta que a la semana ya estoy del otro lado? ¿Sí? No les voy a pedir que levanten la mano, pero a alguien le ha pasado. ¿Sí? Es que somos humanos, hermano. Nosotros no somos Goliat, nosotros no somos David, nosotros no somos Sansón, nosotros somos el ejército cobarde, ¿sí? Somos aquellos discípulos que se dispersaron cuando crucificaron a Jesús, somos los miedosos, somos los que necesitamos un libertador, pero ahí está el libertador. Lo único que tienes que decir es: sí acepto. ¿Me dicen amén? Debemos dejar de intentar, hermanos, salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros, hermanos, sabemos y escuchamos que Dios es el que nos salva, es nuestro libertador y nuestro gobernante. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Digo: no, pero es que yo tengo que portarme bien. ¿Sí? Sí, ya Dios me salvó, pero yo tengo que... Aquí llevo mi librito, mira, puras palomitas llevo este mes. ¿Sí? Bueno, una tachita chiquita, pero todas las demás están bien. Hermanos, nosotros no nos vamos a salvar. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Por eso no lo entendemos, porque es gracia de Dios y nos es regalada. Y muchos nos incomodamos y decimos: pues es que no puede ser, ¿cómo que no tengo que hacer nada? Es que no tienes que hacer nada. Es lo que dice la palabra. Obviamente, aquello que te conducía lejos de Dios debe de ir perdiendo fuerza, y entonces sí te vas transformando, pero no es por tu esfuerzo. Es porque Dios quiere transformarte y te da el Espíritu y te da sus dones, y entonces empiezas a caminar más de acuerdo con lo que Dios dice, ¿sí? Si tienes miedo, no tengas miedo, de eso se trata. Jesús dijo más de 30 veces en la Biblia: no temáis. Esta es una oferta, es un regalo, es algo que todos podemos hacer. Entonces debemos dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos. No confiamos lo suficiente en la gracia infinita de Dios. Queremos participar en algo para lograr nuestra salvación, ¿sí? Sin reconocer que nuestras fuerzas son muy limitadas, y solo la obra de Cristo en la cruz, solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de nuestros pecados. ¿Me dicen amén? Entonces debemos doblar la rodilla y aceptar humildemente el regalo que Dios nos da. ¿Qué impide que Dios sea nuestro gobernante? Esa es una pregunta personal. Muchos tenemos falsos reyes que nos gobiernan y dirigen nuestros actos porque los sentamos en el trono de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Puede ser el dinero? Sí. A todos nos gusta el dinero, ¿no? ¿Sí o no?
O sea, el dinero no es la felicidad, te hace sonreír a veces, pero no es la felicidad. Es cierto, pero mucha gente, no quiero decir que esté mal, hay que entender bien la frase: el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, no el dinero. ¿Sí? El dinero no está mal, si lo tienes, úsalo, ayuda a los demás, es un don de Dios. Pero el amor al dinero, no quiero gastar, estoy aquí. Esa situación es la que está mal. Y eso lo ponemos a veces como rey en nuestro corazón y nos desvía. Búsqueda de aprobación. A veces queremos que el mundo lo conozca, que el mundo nos aplauda, que el mundo sepa quiénes somos. No tiene caso, no somos importantes. Dios es importante, Jesús es importante. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces, la búsqueda de aprobación, el miedo, a veces tenemos tanto miedo, hermanos, que no nos deja avanzar. Y el orgullo, por supuesto, no, es que yo ya primero arreglo estas cosas y luego estas cosas nos desvían de lo que Dios dice. Al conocerlas, al hacerlas presentes en nuestra vida, entonces podemos empezar a trabajar para llevar todas estas cosas bajo el señorío de Jesús. Así es la forma que podemos deshacernos de ello. Creo que termino con esto. Probablemente muchos de nosotros estemos pensando en este momento que aunque Jesús sanó, ¿sí?, a esta mujer, no hace lo mismo con nosotros en este tiempo. Nosotros también tenemos que ir a Cristo, pero sin embargo, aunque deseamos ser sanados, nuestros seres queridos, o ver sanados a nuestros seres queridos, no siempre vemos que esto ocurra, y en muchas ocasiones la muerte nos separa de ellos que de manera irremediable. Pero lo que decía ahorita, que lo repito, porque Dios no actúa de la misma forma hoy en día. Creo que se nos enseña por medio de estos relatos que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva, tanto de la enfermedad como de la muerte. Si se está enfermo, gracias a Dios. Si la persona fallece, creo que tenemos que tener suficiente confianza para saber que Dios, que Jesús mismo puede vencer la muerte y la enfermedad. ¿Amén? Entonces, lo que tenemos que hacer es que debemos entender que ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre lo que hemos creído en Cristo Jesús. Él es nuestro libertador. Ahora ambas han sido vencidas, ¿sí?, por Él, y en su reino ya no existirán más. Por favor, lean conmigo este último verso, porque somos libres gracias a Él y debemos tenerle a Él por Rey y gobernante de nuestra vida, ¿sí? La palabra dice en Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Ese es nuestro liberador, ese es nuestro gobernante, ese, hermanos, es Jesús. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie, vamos a orar a nuestro libertador y gobernante. Incline su cabeza, hermanos, cierre sus ojos y piense por un momento en lo que hemos hablado. Piense un momento y ore a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que desde allá, Señor, contemplas a este grupo de hijos tuyos que estamos en este lugar. Gracias por habernos traído hasta este lugar. Gracias por permitir que las palabras que fueron escritas hace tantos años, Señor, siglos, aún puedan resonar en nuestros oídos y alcanzar nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo se cumple la profecía, hemos visto cómo el Mesías prometido tiene sanidad en sus alas, cómo, Señor, hasta nuestros días este relato llega y nos impacta, convenciéndonos de que tanto tiene poder sobre la enfermedad como aún sobre la muerte. Que nosotros, Señor, debemos de mantenernos creyentes con una fe que sea suficiente para ver que todo lo que acontezca alrededor no debe de movernos de nuestra confianza en ti.
Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros podemos extraviarnos, podemos caer, todavía tú, Señor, tienes esa gracia y esa misericordia para con nosotros. Aquella respuesta, Señor, que parece engañosa, que nos dice que si fallamos delante de ti, hasta 70 veces 7 nos puedes perdonar. No es que las estemos contando, no es que creamos que seamos más listos que tú, sino que, Señor, esta cosa fue escrita para que nosotros sepamos que a pesar de que hay una voz por ahí que nos reprueba y nos dice y nos acusa, ¿sí? Señor, tu amor es suficiente para cubrir este pecado de hoy y los pecados que cumpliremos o que cometeremos el día de mañana. Aquellos que tienen la idea de bautizarse, Señor, refuérzalos. Piensa, Señor, o haz el pensamiento de ellos que no es para ser perfectos, sino que es para elegirse como ciudadanos de tu reino, para comprar un pasaporte, para saber, Señor, que tienen una visa, para saber que tenemos entrada. Cuando tú vengas y que digas, Señor, quiénes son, nosotros decíamos, Señor, yo me bauticé en tu nombre porque creo, como aquella mujer que tocó tu manto, creo yo también que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor, porque nosotros podemos estar en este camino, porque podemos reunirnos en paz, porque en otros sitios hay guerra, Señor, impedimento. Hoy te pido por las familias que están aquí representadas, por los que están, Señor, con alguna duda en su corazón, por aquellos que tenemos problemas, Señor. Pensemos que necesitamos un libertador y un gobernante, y eso, Señor, en ambas cosas es tu Hijo Jesucristo. Gracias por tener esta oportunidad de saberlo, Señor, y por ser humildes delante de ti. Bendícenos, acompáñanos en la semana que inicia y permítanos también ser embajadores de tu nombre y llevar tu palabra a aquellos que lo puedan necesitar. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.